Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy vamos a hablar sobre Nicaragua, su situación política interna y sus relaciones con otras naciones. Y para ello contamos con una oportunidad excelente de conversar con el ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada. Señor ministro, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y estar ahora con nosotros. Nicaragua últimamente está en el foco de atención mediática. Aparece prácticamente cada día en los titulares de los medios de comunicación internacionales. Pero antes de pasar a temas concretos, me gustaría dejar una pregunta más abierta. Para usted, ¿cuáles son las prioridades de la política exterior de Nicaragua en estos momentos? ¿Cuáles son los retos? Bien, nosotros tenemos definido una política exterior de comunicación, de fortalecimiento de amistad con todos los países, con todos los pueblos del mundo, con todos los gobiernos, de fortalecer el multilateralismo, de defender el derecho internacional, la Carta de la ONU y sus principios fundamentales que tienen que ver principalmente con la no injerencia, la paz, la seguridad internacionales, las relaciones mutuas en un plano de igualdad soberana entre los estados, respeto en esas relaciones, que Nicaragua es muy exigente, y nosotros transmitimos y reafirmamos el carácter del Estado de Nicaragua como un Estado libre, soberano, independiente y con autodeterminación, que son partes esenciales también para las relaciones internacionales y las relaciones con los países del mundo. Por supuesto, dentro de esa política exterior está defender la existencia de Nicaragua, la dignidad y la soberanía del pueblo nicaragüense, el respeto al Estado, al gobierno y a nuestra institucionalidad. Defender la paz, la estabilidad, la seguridad y la realización de las políticas internas definidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el presidente y comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Entre otros aspectos son los elementos y las prioridades que tenemos en la política exterior en Nicaragua, y también fortalecer dentro de toda esta dinámica las inversiones exteriores, las inversiones internacionales en nuestro país, ampliando la comunicación, actividades turísticas, de comercio, de intercambio también con otros países. Señor ministro, y cómo, ya centrándonos un poco en la situación dentro del país, ¿cómo calificaría el escenario político de Nicaragua en estos momentos? Mira, en Nicaragua tenemos una situación de paz, de estabilidad y de tranquilidad, exceptuando las agresiones sistemáticas, obsesivas del gobierno, de las élites del poder imperial de los Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea y otros países súbditos y subordinados de los Estados Unidos. Una política de agresión en los diferentes ámbitos, como referías. Nicaragua está en un foco de atención, teniendo una situación normal, estable y desarrollándola conforme su institucionalidad. Sin embargo, hay países, entre ellos dirigidos por Estados Unidos, que pretenden precisamente obstaculizar el desarrollo de un proceso electoral que está definido por la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de Nicaragua, y que lo desarrollamos en conjunto con los partidos políticos que tienen personalidad jurídica de una forma consensuada. Por eso, señor ministro, volviendo al tema de los titulares de los medios de comunicación internacionales, me gustaría fijarme en esa preocupación que demuestran algunos países por las recientes detenciones de algunos opositores o, por ejemplo, periodistas, y todo lo vinculan que ocurre de cara a las elecciones que va a tener Nicaragua en noviembre de este año. Entonces, me gustaría preguntar si tienen algo de razón o si la situación es distinta. No, no tienen ninguna razón, Semión. La verdad es que están utilizando, como siempre, el poder mediático de las potencias para crear confusión, transmitir falsedades, distorsionar la realidad de nuestro país. Entonces, hay
los poderes del Estado que actúan de forma coordinada pero separada. Estamos hablando del Ministerio Público, de la Fiscalía, que se desarrolla normalmente sus actividades. Y al tener indicios de la comisión de delitos que atentan contra la seguridad de las personas, la estabilidad del Estado, que llaman y convocan a injerencias, intervenciones militares y que reciben financiamiento de potencias de los Estados Unidos y de otros países de Europa, el Ministerio Público lo que hace es desarrollar un proceso de investigación normal. Una vez que tiene los indicios, pues hace las investigaciones para garantizar la seguridad y la estabilidad del país. Se desarrolla simultáneamente un proceso electoral y ninguna de las dos cosas se paraliza. Ni el Ministerio Público paraliza su investigación, ni el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua paraliza el proceso normal electoral que está definido por la Constitución y por el ordenamiento jurídico del país. Ambas instituciones se rigen precisamente por ese Estado de Derecho que rige Nicaragua y siguen sus procedimientos normales. Dentro de toda la actividad de propaganda nociva y negativa, pretenden precisamente vincular una situación con la otra cuando realmente se dan en el momento simultáneo, porque la ley establece la obligación del Ministerio Público de investigar los indicios de delitos y el Consejo Supremo Electoral realiza el proceso electoral conforme a la Constitución, la ley y con los acuerdos de los partidos políticos que tienen personalidad jurídica en nuestro país. Entonces, se habla de detención, pero debemos estar claros que las personas detenidas generalmente están vinculadas con organismos no gubernamentales. No son políticos, no están inscritos en partidos políticos, no forman parte de partidos políticos, no son candidatos designados por alguien, por alguna organización política partidaria, son realmente directivos de ONG que reciben mucho financiamiento desde el exterior, muchos millones de dólares, y los desvían, no para los objetivos para los cuales fueron creados esos ONG, sino para desestabilizar al país. Por consiguiente, en concreto, no hay persecución ni hay procesos judiciales contra políticos o candidatos, dejando claro que todavía en el calendario electoral no ha llegado el momento de definir y designar los candidatos, los precandidatos a presidentas, a presidentes, a diputadas, conforme lo establece el calendario electoral que ya está aprobado por el Consejo Supremo Electoral y en conjunto también con los partidos políticos debidamente inscritos y que actúan legalmente en el país. Señor ministro, y aún así me gustaría seguir un poco este tema porque hemos notado ciertos cambios en los medios que precisamente se describieron en algunos periódicos en las relaciones con algunos países que no están de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, vimos un cierto enfrentamiento con España. ¿Cómo podría calificar su relación ahora con la nación ibérica? Bien, Simeón, dentro de toda esta dinámica hay una actividad de mucha injerencia y de irrespeto a las autoridades de Nicaragua, incluyendo al presidente de la República, por países, incluyendo España. Sus embajadas en Nicaragua mantienen una actividad muy proclive precisamente a personas de ONG que lo utilizan para hacer política o campaña propagandística negativa. Nosotros insistimos, conversamos, dialogamos y precisamente les decimos, la misión del cuerpo diplomático de los embajadores es contribuir a fortalecer las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre los países, entre los gobiernos, entre los pueblos, no a inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Muchos diplomáticos, incluyendo el de España, precisamente actúan como si fueran ciudadanos nicaragüenses y nosotros somos muy claros. La política interna de Nicaragua es competencia exclusiva de los nicaragüenses. El proceso electoral es exclusivo de los nicaragüenses, del Consejo Electoral, del gobierno, de los partidos políticos y
de la población soberana, del pueblo soberano de Nicaragua, que es quien determina con su voto transparente, limpio y tranquilo quiénes son sus autoridades que elige. Hablando de las guerras mediáticas, este fue uno de los principales temas recientemente en la Conferencia de Seguridad Internacional aquí en Moscú, y precisamente como ejemplos de ataques mediáticos mostraron, por ejemplo, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Precisamente Nicaragua pronto en noviembre va a tener sus elecciones, algo muy importante en el proceso democrático. ¿Cómo se preparan ante eventuales posibles ataques mediáticos y si van a tomar medidas como, por ejemplo, aceptar observadores internacionales o algo más? Sí, los ataques mediáticos, de hecho, ya están de una forma muy sistemática. Precisamente, los medios de comunicación, como comentaba al inicio, es decir, Nicaragua lo han puesto en la visión internacional. Precisamente por eso, porque parte de la campaña mediática distorsionada, y lamentablemente hay que decir que la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos, de Europa, que forman parte de esas grandes redes, esos grandes consorcios, con las excepciones del caso, que son medios de mucho respeto, muy respetuosos, muy objetivos y muy profesionales, pues es parte de la lucha, de la ofensiva que se tiene contra Nicaragua. Lo de observadores, lo de la observación, ese es parte del engranaje ofensivo contra Nicaragua. Nosotros no podemos olvidar lo que pasó en Bolivia. Realmente la OEA diseñó y realizó un golpe de Estado electoral en Bolivia que obligó la salida del presidente Evo Morales. Nosotros ya tenemos experiencia y estamos claros que la OEA cumple el papel para el cual fue diseñado por los propios Estados Unidos. Un mecanismo de intervención activa permanentemente para desestabilizar los gobiernos democráticos, progresistas, de izquierda, revolucionarios, que no estando de acuerdo con las políticas agresivas de los Estados Unidos, pues el imperio pretende desestabilizar y intenta derrocar en algunos casos. Ya nosotros tenemos la experiencia del intento de golpe de Estado del 2018, precisamente financiado, organizado y promovido por el gobierno, por las élites de poder de los Estados Unidos. Señor ministro, usted precisamente mencionó la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la relación actual entre este organismo y Nicaragua? Nosotros tenemos presencia hasta este momento en la OEA, pero siempre mantenemos una política ahí de defensa precisamente. La OEA, como te decía, siendo el instrumento, siempre está agrediendo al gobierno de Venezuela, al legítimo y constitucional gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ha promovido conjuntamente con los Estados Unidos y otros países europeos el reconocimiento por algunos países de los injerencistas propios en Venezuela de una forma irracional y no justificable, por supuesto, y con Cuba también con el bloqueo que ya miramos como en las Naciones Unidas 184 países votaron y reiteraron la exigencia y la petición de decir terminen con el bloqueo a la hermana República de Cuba. Aquí mencionamos en varias ocasiones el tema de Estados Unidos, país que introdujo nuevas sanciones contra Nicaragua. Aquí es interesante destacar que ya está el nuevo presidente Joe Biden, que algunos decían que va a ser totalmente opuesto a las políticas de Donald Trump, que va a ser distinto. Sin embargo, ¿cómo califica a Biden precisamente en cuanto a las relaciones que puede tener Estados Unidos con Nicaragua? Simeón, los Estados Unidos, el imperio norteamericano, habla mucho de democracia, sin embargo ellos tienen la actividad partidaria limitada y reducida a 2 partidos, ¿no? Entonces es una democracia limitada, reducida y lo demás. Es el imperio. No hay diferencia entre un partido y el otro en cuanto a sus relaciones exteriores y sus relaciones con los países vecinos y con los países que luchan por su libertad, por su democracia, por estabilidad.
y por el bienestar de sus países. Nosotros no vemos mayores diferencias entre un gobierno y el otro. Siempre actúan como imperios, siempre agreden a los estados, siempre agreden a los países, a los pueblos, invaden, destruyen, roban sus recursos naturales, sus riquezas energéticas. En fin, son una potencia que realmente la historia lo demuestra. Su estilo de vida americano realmente es el estilo de vida hecho a base de los recursos y de las riquezas de los países que invaden, que agreden, que roban y que saquean. Esa es la verdad. Por consiguiente, hablar o buscar diferencias entre un partido y el otro, habría que buscarlo con lupa probablemente, Simeón. Y, señor ministro, volviendo a los temas regionales, en los últimos años hemos visto una ola de protestas en países como Chile, Ecuador, Bolivia. Ahora lo estamos viendo en Colombia, donde el pueblo quiere cambios y se enfrenta a violencia policial. Me gustaría preguntar cómo estos temas afectan a Nicaragua y a sus relaciones con estos países. Sí, en primer lugar, debo decirte que nosotros, y así está definido por el gobierno del presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo, en la política exterior y en relación con los países en América Latina, somos respetuosos de la no injerencia en los asuntos internos de los países. Por eso es que nosotros somos muy exigentes también en exigir reciprocidad y decir tanto bilateralmente como en el ámbito multilateral de no hacer injerencias, no realizar injerencias en los asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, hay realidades que son evidentes y que están ahí siendo objeto también de los medios de comunicación, situaciones en los países que mencionabas, ¿verdad? Estamos claros de que, bueno, las poblaciones también demandan a los gobiernos respectivos justicia, paz, progreso, seguridad, y bueno, nosotros respetamos en ese caso las situaciones internas de los estados y de los gobiernos y también de los pueblos. Entonces, en su opinión, señor ministro, la colaboración actual a nivel regional, pues América Latina va hacia una integración o una desintegración a nivel regional. América Latina, los pueblos de América Latina están claros de que la unidad y la integración es una necesidad vital, interna en el hemisferio, en el continente, y externa también. Para poder los países nuestros lograr y conquistar realmente lo que sería la segunda independencia, estamos precisamente la mayoría de países de América Latina y el Caribe, celebrando este año el bicentenario de la independencia del viejo imperio español, ¿sí? Precisamente el viejo imperio español que se quedó con la mala costumbre y una memoria retrasada de pensar que seguimos siendo su colonia, que seguimos siendo esclavos, como en viejos tiempos, en donde el Reino de España esclavizó a nuestras poblaciones, saqueó todos nuestros recursos naturales, fundamentalmente oro y plata, y es la base y el fundamento, no solo de España, sino también de otros países de Europa, de que su desarrollo y su bienestar se fundamenta en la vida de nuestras poblaciones y en sus recursos naturales. Eso no deben olvidarlo también estos países, estas potencias. Usted también mencionó el tema del bloqueo estadounidense contra Cuba y algo que hemos visto en los últimos días es la votación de la resolución en contra del bloqueo en las Naciones Unidas, algo que ya se ha convertido en habitual. La mayoría de los países absoluta se pronuncia en contra de este bloqueo, pero siguen siendo los dos países que apoyan el bloqueo. Usted en uno de sus discursos dijo que era importante reformar la ONU. ¿Cómo cambiaría el organismo y, según su opinión, cuál debe ser el papel de los organismos internacionales ahora? Sí, el derecho internacional, la Carta de la ONU, es un instrumento también importante para la existencia de los países. Por supuesto, hay que democratizarla, ¿sí? A la ONU, al Consejo de Seguridad.
Ese es un proceso que viene caminando desde que el padre, bueno, desde hace muchas décadas, pero lo impulsó también el padre Miguel de Escoto, nuestro canciller, que estuvo presidiendo la Asamblea General de la ONU. Estamos claros que también estos instrumentos internacionales son utilizados por las potencias occidentales como instrumentos de también muchas veces de agresión y de legalización de situaciones injustas para los países y los pueblos del mundo. Sin embargo, hay que reformarla, hay que continuar con ese proceso realmente de reinventarla, de rediseñarla, estos organismos, incluyendo el Consejo de Seguridad, democratizándolo y democratizando todo el andamiaje de la ONU. Entonces, señor ministro, resumiendo este tema, en su opinión, la ONU como tal, lo estamos viendo hoy en día, ¿sirve por su propósito o se ha convertido simplemente en una plataforma de debate? Es una plataforma de debate, por lo menos es un punto donde se pueden discutir y debatir puntos importantes. Ya miramos la vez pasada cómo algunos países, los Estados Unidos sobre todo, bloquea, digamos, algunas resoluciones y decisiones que están encaminadas a evitar delitos de lesa humanidad de algunos países contra otros pueblos. En fin, y eso de pronto se ve como imposible o muy difícil por lo menos, ¿no? Indudablemente hay que transformar y reformar, digamos, ¿no?, esa actuación y ese funcionamiento. Hay que hacer prevalecer lo que tenemos hasta ahora del derecho internacional para precisamente evitar agresiones y acciones como las que miramos recientemente de naves del Reino Unido invadiendo territorio de jurisdicción de la Federación Rusa. En fin, situaciones que de pronto ponen en situación muy complicada no solamente a Rusia, sino al mundo entero realmente, porque son actuaciones ya irresponsables, digamos, y que no deben de producirse. Señor ministro, uno de los temas que no se puede dejar de lado, uno de los temas más importantes que se produce ahora es el tema de la pandemia global de COVID-19. ¿Cómo afronta esta situación Nicaragua, si ha podido dejar de lado las situaciones, las relaciones políticas, ¿no?, con otros países para centrarse precisamente en la ayuda a la población? Y también tuvimos oportunidad de visitar uno de los centros rusos en Nicaragua que precisamente se dedica a las vacunas. Fue inaugurado hace un año, me parece. ¿Cómo califica también las relaciones con Rusia en este ámbito? Realmente la salud en Nicaragua es un derecho de los nicaragüenses y nuestro gobierno lo ha tratado con mucha prioridad, lo cual nos dio posibilidades de realmente a la hora de la pandemia del COVID, nosotros conjuntamente con la participación de la comunidad, que es muy protagónica en el caso de las comunidades nuestras, de las familias, en estos temas, digamos, que son de interés social, pues realmente detuvimos de forma razonable el COVID, de forma tal que el índice de fallecimientos es uno de los más bajos en la región y no hemos tenido realmente colapsos ni demandas excesivas o más allá de las capacidades que tenemos para administrar esta pandemia del COVID-19. Rusia ha prestado un apoyo importante a Nicaragua en la vacuna, ¿no? En la vacuna, y estamos en esa relación también de esperar otras vacunas de Rusia. Además con India también hemos tenido una relación muy positiva con relación al apoyo de la vacuna. Y como decía, está funcionando en nuestro país ya hace más de un año el laboratorio Mechnikov, que precisamente produce vacunas en nuestro país y circulan también en la región. Ellos están analizando y viendo precisamente la posibilidad en el momento con cierto sentido de urgencia de producir también las vacunas anti-COVID en un tiempo razonable. Las relaciones con Rusia son excelentes, son muy buenas en términos generales. Nuestra comunicación es muy importante, muy fluida.
la solidaridad en los diferentes ámbitos técnicos, alimentarios, médicos, ¿verdad? Intercambios comerciales, inversiones también, son muy positivos. Nuestra relación con Rusia es excelente. Bueno, ojalá la situación con el virus se mejore pronto. Señor ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Semyon, y muy amable de su parte por la invitación a esta conferencia, a esta entrevista. Así que agradecemos y un cordial saludo a ustedes, a su audiencia y a todo el pueblo también de la Federación Rusa. Un cordial saludo de parte del presidente Ortega, de la vicepresidenta Murillo y del pueblo nicaragüense. Un abrazo. Muchas gracias, señor ministro, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.